contar con usted, como siempre, para otras ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin solución de continuidad. No, si no me quedo... No, si no me interesa esta ponencia, de verdad que me interesa mucho, pero es que tengo ahí enfrente. No pasa nada. Bien, vamos a... Venga, sin solución de continuidad, porque vamos ya con un pelín de retraso, efectivamente. Vamos a pasar a la segunda intervención programada. En este caso, el señor Guillem Bou. Volvemos de nuevo para bien o para mal a este campo de batalla que nos ha tenido ocupados y preocupados en los últimos 10 años, de las cláusulas abusivas, y lo hacemos de la mano. Comenzamos con el señor Guillem Bou Bouzá, que, como al principio he dicho, no es jurista, es matemático, y nos viene a mostrar, yo diría que ya manido y no sé si pervertido es la palabra adecuada, IRPH, pero desde un punto de vista financiero-matemático. ¿Por qué? Pues porque parece, o una buena parte de la doctrina entiende, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que la cuestión, más allá de la propia discrepancia o no jurídica, o el aspecto jurídico de la cuestión, se centra en la forma de, a nivel matemático-financiero, cuantificar el daño, de alguna manera, o el posible desequilibrio. Importante, porque para Guillem, yo adelanto, no es posible, es seguro ese desequilibrio. Bien, con lo cual yo le voy a dar la palabra ya de inmediato, simplemente adelantaros, como decía al principio, que Guillem es autor de un informe que anda por internet, se facilitará de todas formas a todos los intervinientes del curso del año 2022, donde explica pues, estos perjuicios, estos daños que causa directamente la aplicación del IRPH en relación con otros índices. Y ese informe sirvió a la Dirección de Consumo del Gobierno de Baleares para abrir diversos expedientes sancionadores a varias entidades bancarias que son firmes y con muchas, bueno, no sé si cuantiosas o no, pero relevantes por la utilización de este índice. Posteriormente ha servido también para que un determinado grupo parlamentario adoptara la iniciativa de una PNL que se votó en el Congreso de los Diputados el mes pasado y prácticamente no se aprobó por un voto, creo que no salió adelante. Bien, más allá de la cuestión política, los juristas intervinientes del curso nos interesa fundamentalmente conocer el funcionamiento matemático del índice para, en su caso, poder utilizar esos argumentos en el plano jurídico, que es el que a la mayoría nos toca, bien desde el punto de vista de defensa del consumidor, bien desde el punto de vista, en este caso, de la entidad bancaria. Y yo no le robo más tiempo, le agradezco su presencia aquí porque se ha desplazado desde Barcelona para estar con nosotros. Y sin más, Guillem, adelante cuando quieras. Gracias. Buenos días. Buenos días, ahora sí. Vale. No echen a correr porque no es una clase de matemáticas, no se preocupen. Va a ser totalmente conceptual. Habrá números para que lo repasen, lo consulten con un economista y puedan revisar, pero ya le digo, vamos a ir a ideas, ¿de acuerdo? Entonces el tiempo premia, además son 4 partes y en la última les doy mucho trabajo. O sea, en la última podrá llamar a sus clientes, a todo su banco de clientes y decir, oye, hay que reclamar además esto. Por tanto, intentaré que todo quepa y así pues, todos salgamos ganando esta reunión en la que ya he aprendido bastante y llevo 1 hora aquí. Empecemos. A ver, esto es más o menos lo que pienso explicar hoy, pero ya se lo leerá. Yo les dejaré la presentación tranquilamente. Vamos a hablar. Esta es la primera gran cuestión, porque yo voy a hablar de un hecho financiero, no jurídico. Yo digo, la realidad es esta. Ustedes son los juristas y tomen la decisión o enfoquen la demanda como quieran, pero la realidad es esta, que financieramente es abusivo y es un hecho. Vamos a decir por qué. A ver, estas gráficas son conocidas, pasa que nunca las han visto de esta manera porque la he comprimido para que quede claro el comportamiento de los índices. El azul es el IRPH cajas y el rojo es el Euribor. Esta gráfica la han visto más o menos ustedes reproducida, estirada, ampliada. Se puede manipular mucho ampliando y estirando, pero el punto que tienes que hacer es aquel que te permita ver. O
sea, tienes que buscar la escala que te permita ver qué está pasando aquí. Y esta es una escala bastante correcta. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto va por ciclos. Ustedes ven que aquí hay 5 picos y 5 valles, ¿verdad? O sea, los tipos de interés van por ciclos. La economía va bien, la gente invierte, se endeuda, suben los tipos, pero nos estamos desmadrando, hay que hacer algo, hay quiebras, bajan los tipos para reactivarla. Es natural, vamos por ciclos. Y esto lo sabe. La gente, la banca lo sabe, los economistas lo saben. Y la historia lo dice, vamos por ciclos de picos. Y hace poco tuvimos el del Euribor. Inesperadamente, después de 12 años, ya tuvimos un pico de Euribor. ¿De acuerdo? Bien. Lo importante es esto. Fíjense en el primer ciclo, entre 1 y 2. Entre 1 y 2, lo que ustedes ven, lo que pasó realmente es esto. Que mientras el IRPH se mantenía estable, el Euribor se hundía. Y hay que ajustar bien la gráfica para verlo. Entonces, si ustedes entienden que aquí el IRPH, no se sabe por qué todavía, ahora lo explicaré, se negaba a bajar, a lo mejor es casualidad, no, vamos a ver por qué. Si ustedes entienden que esta línea azul tiene algo que la frena, van a entender que este comportamiento de la izquierda, que es la realidad, no es el comportamiento de la derecha, que es el que dicen que sucede quienes sostienen que IRPH y Euribor son lo mismo y la cuestión es de un diferencial menor. O sea que, tristemente, tenemos mucha jurisprudencia en este sentido que financieramente es errónea porque viene a decir hay que tener en cuenta que el IRPH se aplica un diferencial menor, por tanto es una compensación. En el fondo está diciendo son dos índices más o menos paralelos. Esto es falso. Es lo que se llama la falacia del paralelismo, que ha servido de base de muchas sentencias y muchas jurisprudencia. Yo aquí les dejaré cómo se construyó esta falacia. No la explicaré, se la dejaré para que se la que miren en casa. ¿Bien? Entonces, vamos a la realidad. Si un cliente en el pico 2 se creyó la falacia del paralelismo, se creyó que en realidad lo que está pasando es esto que ven aquí, que son dos cosas similares y que tanto da IRPH como Euribor, pues este cliente, si se creyó esto en el pico 2, que sería el año, si lo miran, 92, si este cliente se creyó esto, se encontró con estos datos. Eran tipos altos, pero no nos importa que sean altos o bajos. Lo que importa es la desviación, la diferencia entre ellos. Entonces, este cliente se encontró que el IRPH era 14,5, el MIBOR era 14,1, esta era la diferencia. Entonces, aquí estaban las ofertas igualadas que decimos. Es decir, aquí estaba la compensación del diferencial más pequeño. No sé si entienden esta tabla de aquí abajo. Lo que dice es, si yo tengo una oferta de IRPH más un cuarto de punto, más 2,50, esto es el tipo total, esto es el riesgo que el banco te asigna a ti, perdón. Por tanto, si yo en vez de IRPH digo, pásame a Euribor, cambiaría el diferencial un poco más alto para hacer una oferta equivalente. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, si es lo mismo, pues referenciame a Euribor. Y dame el mismo número. Efectivamente, hay un diferencial ligeramente más alto en Euribor si yo hago este razonamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este momento, el pico 2, el banco sabe, o sea, aquí es cuando nosotros firmamos, el banco conoce el pasado, ya conoce un ciclo de IRPH y el futuro es lo que vendrá, son los futuros ciclos. Hoy vamos a entenderlos por qué. Pero el banco, en definitiva, sabe esto. Sabe que no es la misma oferta, aunque los dos tipos que están aquí arriba den el mismo número en el pico 2, el banco tiene estas cuentas de aquí que son mensualmente lo que se gana de sobreprecio y el banco dice, qué pena que yo no firmase esto 2 años antes, porque si hubiese firmado 2 años antes a revisión mensual, mira, te voy a agilizar, nada de 6 meses, cada mes vamos a hacer la revisión. Hay préstamos que son de revisión mensual. El banco hubiese ganado cada mes 147 euros de más. Y esto profesional no lo sabía, porque pensaba que era un tema de compensar con un diferencial menor. Y ya ven, hemos compensado con un diferencial menor y nos sale que si yo firmo en el pico 2, estoy perdiendo este dinero cada mes. Y lo que es peor, ¿qué pasó? Que es que el pico siguiente, 92-94, fue todavía más pronunciada la bajada de Euribor y más frenada
el IRPH. Entonces, el banco realmente, si hubiese hecho esta operación, hubiese ganado una media superior a la pronosticada. Que me ha gustado y he aprendido hoy el concepto que nosotros usamos, que es de ganancia esperada. O sea, el momento de la firma, ¿tú qué esperas que pase? Que el DAZA, con lo que he dicho del proponente, que me ha encantado, ¿vale? Bien, pues aquí está la idea. El IRPH en realidad es una cláusula freno. Es un índice que por su propia naturaleza no puede bajar. Se puede entender, es un hecho estructural, no es circunstancial. Si bajan los tipos, los bancos suben las diferenciales y las comisiones porque tienen que ganar dinero. No pueden no subir los diferenciales. Por tanto, siempre que baje el Euribor, el IRPH se va a mantener. Entonces, aquí está la historia. Si se acuerdan, en el año 22 esto estaba muerto y había unas sentencias del Supremo que interpretaban que el TJUE había dicho que yendo al BOE ya se entendía, no sé qué, la cosa estaba muy desanimada. A mí me pide el estudio a fondo del tema, la administración del consumo, porque yo dije, me entrevistaron, dije, mira, esto hace aguas por todas partes. Pues, es que hace aguas, es un coche que no pasa la ETV ni por los frenos, ni por el motor, ni por las luces, todo está mal. Me lo puedes plasmar. Pero este informe originalmente era para sancionar, porque consumo lo que hace es sancionar si un banco no ha informado bien, era un informe para administración. Y yo les dije, y también Consumo era consciente de que, bueno, es administrativo, pero va a servir para lo civil. Lo que no contábamos nosotros es que tan rápidamente este estudio que hice yo en el año 22 saltase un abogado que muy inteligentemente lo llevó a una jueza que era del mercantil, que entendió esto. No sé si han visto ustedes las preguntas que hace la jueza a la Unión Europea, del famoso juzgado 17 de Palma de Mallorca. Tenemos las respuestas, pero miren las preguntas. La redacción que hace la jueza es casi de emergencia. Dice, esto es que es una estafa de libro. Esto no se puede ser. Y entonces está aquí, dice, necesariamente y por definición es más caro. Es que no puede evitar ser más caro. Esta jueza lo entendió perfectamente y se alarmó. Claro, nosotros no contamos con que con tanta celeridad este informe que era administrativo lo agarrase un juez civil, fuese a Europa y por aquí estamos ahora. Y ya como mínimo hemos, digo yo, hecho justicia con una familia, aquel que ha perdido en las dos audiencias y ahora ya no han incorporado, ¿no? En la última sentencia. Se revive el debate. Pero es más, es un abuso confeso. O sea, aquí tienen el director de Caja Laietana que cuando rindió cuentas en el Parlamento, y esto está en las actas del Parlamento de Cataluña, tranquilamente les dijo esto que ven en negrilla. Dice, nosotros trabajamos con IRPH porque claro que nos da más dinero que el Euribor, no como estos banqueros arriesgados. O sea, si el gran jefe te dice que lo hacen a propósito porque gana más dinero, no hay mucho que discutir, entiendo yo. No sé, en un juez civil, si en un divorcio, si uno dice, no, si yo puedo pagar la pensión sobradamente, pues hombre, pues páguela, ¿no? Si dices esto, creo que no haya mucho juicio civil. Pero bueno, esto es su trabajo, no el mío. Pero es que además, y por eso les digo que el IRPH es un coche que no pasa la ETV de ninguna manera, este método que les he hecho, es decir, vale, cojamos la oferta inicial, miramos qué sabe el banco, aparentemente es una compensación, realmente me vas a cobrar de más y con suerte el ciclo va a ser peor y me vas a cobrar mucho más de lo que esperabas. Esto solo es los frenos. Es uno de los múltiples fallos, errores estructurales del IRPH. Porque hay otro mucho peor que pueden entender fácilmente, que es lo que se llama el riesgo ajeno. Entonces, el riesgo ajeno consiste en lo siguiente. Volvamos al principio. Yo soy un cliente IRPH, estoy en la línea azul, qué mala pata, y entonces vayamos al punto 5. Los tipos bajan. Y entonces tú dices, van a bajar. Esto es lo que pasó en el año ya 2008, 2009, 2011, antes de la desaparición del Cajas. Los tipos van a bajar, pero tu IRPH no baja. ¿Y por qué no baja? Porque la banca está buscando clientes nuevos más riesgosos que tú, a los que carga diferenciales altos y comisiones de apertura altas. Y el IRPH sube. Si entienden, es como, ¿quién de ustedes firmaría un seguro de auto donde le dijeran, el año que viene cuando te revisemos, no vamos a revisar en función de tus accidentes, tus siniestros. Vamos a revisar en función
de los del resto de la compañía, porque hemos tenido unos conductores un poco así alegres que nos causan perjuicio y hay que compensar. Pues esto es el IRPH. Nadie informó que cuando tú firmas un IRPH, estás firmando una póliza de riesgo ajeno, que se puede calcular también. Todo esto matemáticamente es calculable. Entonces, aquí les he puesto toda la historia de cómo se fraguó la falacia del paralelismo, cómo la Asociación Hipotecaria Española declaraba en prensa que sí, que eran paralelos, que va a bajar, no se cambien a Euribor, todo esto, cómo esto lo asimiló el Tribunal Supremo y cómo finalmente, en el 2017, cuando ya se rumoreaba que el Supremo iba a decir no se puede pasar, no sé cómo dijeron exactamente, no se puede examinar porque es oficial, algo así, la primera sentencia del Supremo. En este momento es cuando la Asociación Hipotecaria se desmarca. Y aquí tiene la declaración, creo que es en diciembre de 2017, donde dice, el gerente de la Asociación Hipotecaria Española dice que no tiene nada que ver. Euribor es el tipo de interés europeo, el precio del dinero en Europa. El IRPH son los riesgos que asume la gente. Entonces, te está diciendo el propio coordinador, la asociación hipotecaria sabe que son todos los bancos, lo saben, ¿no? Prácticamente. Están allí desde el año 2000, trabajan con el Banco de España, hacen normativas. O sea, es un agente social importante. Bueno, pues después de años diciendo que eran paralelos, la asociación desmiente y lo dice claramente. Nada que ver. Por eso es más alto y por eso no baja. Porque en el 2017 tuvieron que explicar cómo era posible que en el 2013 se hundiera el Euribor y el IRPH subiera al 4. Era un desaguisado. Claro que no era lo mismo. Pero curiosamente, el Supremo mantiene este razonamiento. O sea, las sentencias posteriores del Supremo, hasta la última, siguen diciendo que es una cuestión de diferencial que es un poco menor. O sea, el Supremo sigue manteniendo la falacia del paralelismo cuando la propia banca ya la ha desmentido. Entonces, aquí tienen un claro ejemplo de riesgo ajeno que queda explicado. Esta tremenda brecha que se produce entre Euribor y IRPH en los años 2011-2013 es por el riesgo ajeno, es por los diferenciales, pues porque ¿qué culpa tengo yo? Si yo contraté en el 2006, los tipos van a bajar, pero no bajan porque en el 2013 la gente se ha animado a comprar pisos a diferenciales altos porque creen que toda la vida va a ser felicidad y han firmado hipotecas a Euribor más 2 y Euribor más 3. ¿Qué culpa tengo yo que estos arriesgados me hagan subir mi revisión mensual? ¿Entienden? Nadie me dijo esto, evidentemente que no te lo dijeron. No querían que tú supieras que era el IRPH cuando contrataste el IRPH. Bien, fíjense en estos datos. 2% son las comisiones si han visto préstamos de UCI. La comisión habitual de UCI es un 2%. Las novaciones que se hacían a gente apurada tenían unas comisiones de 1,5%. Cuando ya se ha estudiado la situación, ¿qué justifica un 1,5% de estudios si al cliente le conoces de hace 10 años? Tiene un apuro, ¿vale? Pues ya está, no hay nada que estudiar. Si ya lo tienes estudiado, ¿cómo vas a cobrar otro 1,5% porque le haces una novación con carencia, todas estas historias? ¿Me siguen? Esto es un claro ejemplo que hemos vivido y verán muchos casos de riesgo ajeno. Todo esto repercutió en que el IRPH se mantuviese al 4 mientras el Euribor se hundía. Entonces, bueno, aquí están los datos para que lo repasen. Es que en este periodo 2011-2013 el Euribor se hunde al 1 y el IPC al 3,4 salen unos números brutales. Vamos a ver si yo puedo quitar esto porque creo que le está tapando media presentación. Ah, perfecto, ¿vale? Y esto motivó un segundo informe. Esto motivó que desde Consumo de Baleares se llamase al Ministerio de Consumo y se hablase un informe, que también lo tiene el Ministerio de Consumo, pasa que no lo ha usado nunca, donde yo explico por qué administrativamente el índice no se aguanta. O sea, no por el abuso a cada particular, por su construcción, por cómo está hecho, esto no puede ser un índice. Y allí está aquel informe, ¿vale? Entonces aquí ya empezó la cosa a acelerar. En el 2022, la banca dice, a ver, hay unas cuestiones prejudiciales problemáticas, están yendo a Europa, ya se había presentado la cuestión prejudicial, esto cobra vida, los afectados ya diciendo por fin, no sé qué, los abogados diciendo, uy, esperemos, tal, hemos esperado 2 años, bueno, al 2023, ¿no? En julio salió 2023. Pues aquí hay una reunión con el Banco de España. Entonces,
Y entonces, en esta reunión, es cuando el Banco de España nos ratificó este método. Nos dijo, sí, una manera es mirar el interés inicial, la oferta inicial, que te dicen un riesgo de 4, esto es Euribor más 1 y RIPH más 0,5. Pues la oferta es equivalente, es lo que les he dicho yo antes a ustedes. Estas reuniones, aquello, a ver, la dirección de consumo estaba, no sé si está infradotada, como muchos, es que yo tengo la impresión que el Ministerio de Consumo está infradotado, o sea, no hay funcionarios, si el que me movía la silla era un subdirector, o sea, digo tú, no soy el consejero, soy el subdirector general, gracias, encantado, ¿entiendes? Entonces, de estas reuniones sacábamos hasta cuando podíamos, ¿no? Algunas directamente el ordenador les grababa, y el otro día vi que por suerte está grabada, o sea, esta está registrada y está transcrita. O sea que sí que hay una reunión que no se puede negar, donde el Banco de España nos da esto, nos dice, mire, comparen los tipos iniciales con los diferenciales y tal. Por eso yo, con toda la legitimidad, puedo decir que este método está propuesto por el Banco de España. Lo único que voy a hacer es matizar. Entonces, esta es la idea, sería el método de interés inicial, que ya te digo, no detecta toda la abusividad, detecta la abusividad en picos, en momentos concretos donde está claro que ello es abusivo. Hay muchos otros métodos de cálculo que te muestran que es abusivo a la mitad y abusivo por otras razones. O sea, si no fallan los frenos, fallan las luces. Siempre algo falla. Pero aquí tienes un porcentaje grande de casos que se resuelven con este método. Porque tú ves que claramente en aquel momento la banca pensaba que iba a ganar más que con Euribor y no se lo decía. Vale, entonces el único matiz que hay que hacer es que el Banco de España te dice compara, pero el Banco de España y en general no es correcto comparar con lo que se llama la foto fija. Tú comparas con las series temporales. Y esta para mí es el error que están cometiendo los magistrados ahora, que dicen, bueno, le sale un 6,5 y con Euribor un 6, esto no es diferencia. No, a ver. Cogemos ley de emprendedores. Ley de emprendedores dice, si se acuerdan, hay que cambiar cajas por entidades. ¿Y cómo? Pues comparas desde el principio, te agarras la serie histórica, miras la diferencia de diferenciales y entonces tendrás tu diferencial. O sea, la ley de emprendedores dice que la comparación siempre se hace mirando todo el pasado. Porque claro, es información. Tú no puedes negar la información que tienes y que la entidad sabe. La circular 594 dice que a personas vulnerables, pues, entiende que son vulnerables los de menos de 15 millones o 25 millones, 150.000 euros, hay que darles 2 años de evolución, hay que darles la historia. Pero sobre todo, las FIPES de 2011 dicen, para decir valores máximo y mínimo, no son 2 años, es toda la serie temporal. Por tanto, es de cajón que cuando el Banco de España te dice, compara, te está diciendo, agarra la serie temporal, agarra la información que tienes y que te sale. Y repito, no es porque sean tipos más altos y ahora más bajos, es por la diferencia, por estos bajones que creo que han entendido que el IRPH por sí mismo nunca va a bajar como el Euribor. Entonces hay un caso que se llama de ejemplo, que ahora entra en casación, y quería resaltar que este pobre cliente es que tiene ya lo más, o sea, IRPH y cuota creciente. Esto ya es como, yo qué sé, cicuta y arsénico, para que me entiendan, o sea, en un mismo producto. O sea, no solo es que yo te dé un producto que sé que el tipo de interés no va a bajar, porque yo lo sé cuando te contrato, este préstamo creo que es 2006, 2007, yo sé que te estoy dando algo que nunca va a bajar y lo sé porque tengo la historia que tú no tienes y tengo el mecanismo, sé que subimos diferenciales y tú no sabes que subimos diferenciales y comisiones cuando nos hace falta dinero, pero es que además te pongo una cuota creciente que tú tampoco sabes, tú crees que es un descuento, que son facilidades de pago, pero yo te estoy metiendo en un sistema que se llama subamortización. Tú vas a creer que pagas igual que tu vecino, tú no estás amortizando capital y cuando pasen 15 años de los 30 te vas a enterar. Y ahora esta gente que tenía 20 años entonces, 25, 30, ahora tiene entre 40 y 50 y no puede pagar la cuota porque es el doble o casi el triple. O sea, este caso, para mí, si hay que ir caso por caso, yo creo que el Supremo no solo debería fallar a favor del cliente, sino que debería darle ya una medalla a la resistencia y no sé qué. Y además, fíjense en el punto 4. Y aquí entra lo que es
El TJUE de comparar con contratos similares y tipos similares y cantidades similares. Aquí está uno de los criterios que da el TJUE. Es que Caja Madrid, que es la caja que hizo esto, yo he mirado sus contratos de cuota creciente y el diferencial se mueve, a veces incluso es bajo. ¿Por qué? Porque como hay subamortización, no le hace falta. Él sabe que este préstamo va a dar intereses, porque no está amortizando. Ya te puedo ofrecer un diferencial competitivo. Mira, qué fácil. Euribor 0,5. Hombre, el otro me da 0,1. Ah, pues yo te doy 0,5. Porque yo sé que te estoy haciendo trampas. ¿Entiendes? Pues fíjense, si la mayoría era a Euribor 0,39, 0,89, no ponían 0,90, lo dejaban en 89 como el precio y tal. Y está así las escrituras, lo pueden comprobar. Porque a este señor le pusieron IRPH más 5. 2 trabajadores, 2 sueldos regulares, todavía trabajan sin problema. Pues que es un caso que para mí clama al cielo. Y bueno, en este caso, en las alegaciones se ha aportado este método, se ha dicho, el señor Supremo, el Banco de España dice que hagamos esto, lo hacemos, bueno, y a este señor le sale de todo. O sea, le sale, ¿ves? Aquí está, contrató cuando ya había 1, 2, 3, 4 ciclos, o sea, contrató cuando ya estábamos en el cuarto ciclo, aquí contrató, la banca ya sabía, pues fíjate, el dinero baja y este se mantiene, baja y se mantiene, baja y se mantiene. Y mira, ha bajado y nada, está flotando, y ahora a subir. O sea, la banca sabía todo esto. Y encima tuvo la mala pata de pillar el ciclo siguiente, que fue peor, que es el 2011-2013. O sea, esto era el futuro, o sea, fue mejor de lo que le esperaba para la banca. Bien, este señor le salía que le daban IRPH más 0,50, lo tienen arriba, cuando le salía un tipo de riesgo de 4,438 y su oferta equivalente hubiese sido un Euribor más 1,2 tal, ¿no? Ahí está. Entonces, esta equivalencia financiera no está de equivalencia porque cuando la hacemos sale, bueno, catastrófico. Sale que el préstamo tiene un sobrecoste de 1.700 por año, pero esto, y es muy importante, me ha gustado mucho lo que he oído, es lo que se llama ganancia esperada. ¿Se acuerdan que hemos explicado lo del riesgo, el producto y lo que decía, lo esperado, el viability y todo esto? Pues sí, esto lo usamos. Es decir, con lo que yo tengo ahora, ¿qué espero que pase y qué firmo? Y esto está calculado estrictamente en el momento de la firma. Aquí no hay posteriores evoluciones ni nada. Aquí está, cuando firmamos, yo esperaba ganar esto. Y no se puede negar. Esto es científicamente, matemáticamente cierto. Yo esperaba ganar esto. Entonces, al final, de hecho las cuentas, era un sobrecoste de 26.000 ganancia esperada durante la vida del préstamo. Era, no sé si eran 140 euros por mes, bueno, 50.000 en total con 30 años, toda esta historia. Y ahora viene lo curioso. La ganancia real, este préstamo tuvo unos años de vida, después fue una ejecución, ahora tienen un lío tremendo, hay unas casaciones, bueno, ahora está todo aquello que esta gente no entiende nada. La ganancia real fue de 1.400 por año. Esto es lo que se llama bonanza del método. Es decir, el pasado pronostica bien el futuro y les voy a decir por qué. Al final, la ganancia esperada, hemos visto que era de 1.700, al final la ganancia real por año fue de 1.400, fue un 13% menor. Ustedes me dirán, esto es importante. Si yo tuviese un método así en otras cosas, en inversión, ahora sería millonario. Ustedes me dicen, voy a comprar estas criptomonedas de no sé qué, voy a comprar 1.000 euros y mira, he hecho cuentas y me salen 10.000. Está muy bien, ¿no? Si yo tuviese un método que dijese, no, 10.000 no, 13% menos, quítale un 13%, 8.700. Tú dirías, pues compro. Si tú me puedes garantizar que tu método de pronóstico puede errar arriba o abajo en un 13%, yo veo el futuro. O sea, ya digo, si tuviese otro método en inversión para aplicar el que tengo para el IRPH, ahora ustedes todos seguimos millonarios. O sea, es tremendamente bueno un método que te pronostica la ganancia real con la esperada y hay un desfase de tan poca cantidad. O sea, este 13% es nada, porque es un futuro totalmente incierto. Pues miren aquí si estaba marcado el futuro. ¿Sí? 5 minutos, ¡wow! Vale, vamos a la segunda cuestión. Diferencial negativo. Tendrán que leérselo.
Aquí está la controversia que ya conocen. Se las he documentado. La Audiencia de Barcelona dice que el diferencial negativo, así en negrilla, se refiere a cómo se calcula la TAE. Por tanto, no hay que mirar para nada el contrato. No está en el contrato, ni podía estar, porque se refiere a cómo se calcula la TAE. Esto es una ejecución. La familia ha perdido la casa por esta sentencia. El TJUE dice que no. Insiste 19 veces, estamos hablando del diferencial de la operación, no de unos cálculos estadísticos que hace usted. Y el Supremo se alinea con la Audiencia de Barcelona, pero dice, aquí subrayado, que son operaciones. O sea, el Supremo, creo, que sabe que la normativa contradice absolutamente la Audiencia Provincial. La normativa de cálculo de la TAE es clarísima. No se aplica la corrección del diferencial negativo. Están las circulares. Me agarra usted las TAEs, las del contrato, hace la media y me la envía. No hay ningún documento que diga, me va usted a aplicar una corrección a la baja, la corrección del diferencial. No. Entonces el Supremo, curiosamente, no dice que separa las TAEs, pero dice que son unos estudios que hace el Banco de España, las entidades se comunican, de los cuales no hay constancia documental. En cambio, sí hay constancia documental de lo contrario, de que el diferencial negativo se aplica al contrato. Las 5 sentencias del Supremo, supongo que las conocen, dicen esto. Dicen este fragmento variando. Dicen, no, esto diferencial no vamos a entrar porque es una cosa de estudios. Bien, pues la verdad, la realidad, y aquí la tienen en esta página web, que es la que todavía está de consumo, tienen toda la documentación que hoy estoy explicando, tienen este informe que vale su peso en oro porque explica cómo se construyó el IRPH y por qué se puso el diferencial negativo. Y entonces este informe, que este abogado, que creo que es de Granada o de Málaga, no me acuerdo dónde está, pero sí, y hemos hablado por teléfono varias veces, consiguió todos estos documentos. Es todo el género epistolar, si les gusta, es todo el género epistolar entre la banca, el Ministerio de Consumo, los servicios jurídicos y el Banco de España para llegar a la circular. Y aquí es donde salen los documentos que nos dicen cuál es la verdad. Entonces, lo voy a resumir rápido. El problema era que en los años 80 a toda España le dijeron, se acabó esto de hipotecas al 10, al 9, al 7. Ahora esto va a variar. Todo el mundo en pánico, gente celebrándolo. Sí, porque en Europa son más baratas. No sé si se acuerdan ustedes o no eran jóvenes, no se acuerdan, yo sí. Todo el mundo estaba desconcertado. ¿Qué es esto de que va a variar la letra? ¿Entendéis? ¿Cómo se hacía la variación? Fijaba la revisión la propia entidad. Decía, mira, este año, como tenemos no sé qué, te vamos a subir. El Banco de España dijo rápidamente, y está en estas circulares, y en resoluciones, no puede ser que la propia entidad fije la referencia. Hay que hacer una referencia. Y se pusieron manos a la obra. Y aquí tiene la documentación que dice una referencia que refleje adecuadamente los tipos del mercado. Si esta gente, que ahora verán cómo se esmeró en hacer bien su trabajo, ciertos altos funcionarios del Banco de España, que hicieron muy bien su trabajo, vieran ahora que el Euribor se hunde y la referencia que ellos crearon se dispara, dirían, pero a ver, hijos míos, ¿no sabéis leer? ¿No sabéis ver que hicimos una referencia que fuese casi la misma, que te dijese informativamente a cuánto está el precio del dinero, para que no te engañasen? Pues imagínate si esta gente, alguna ya no está entre nosotros, pudiera ver lo que está pasando ahora. Sobre todo esto, donde ya era una separación total entre IRPH y Euribor. Bien, aquí les he resumido toda la idea. La circular tenía buenas intenciones y aquí está el gran problema. La circular tenía buenas intenciones porque dijo, no hay que poner una referencia de tipos, al 5%, al 6%, porque entonces harán trampa con las comisiones. Esto es importante. Dijo, hay que poner referencia de TAEs, o sea, tipo más comisión, más gastos y tal. O sea, la gente que hizo esto quería ser muy rigurosa y no quería dejar espacio para que ninguna entidad hiciese trampas. No, yo hago IRPH, sí, es la referencia, y la comisión un 2%, un 3%. No querían que pasase esto. Por tanto, la referencia ya era una TAE. Te decía, cuando tú lo hagas todo, tiene que cuadrar tu referencia con tu TAE. Esta era la idea y es una buena intención. Pero
aquí vienen otros problemas. Aquí, resumido, el servicio jurídico dijo que estaba muy bien, la CECA dijo que estaba muy bien, hizo correcciones menores y todo el mundo estaba de acuerdo con el diferencial negativo de la operación. Y aquí hubo polémicas porque la banca privada dijo que como no se entendía, lo mejor era suprimirlo. Esto es increíble. O sea, está escrito allí. La banca privada le dice, esto diferencial negativo va a ser un lío, esto de la TAE, mejor lo quitamos. Y ahí se quedaron. La asociación hipotecaria fue más seria y dijo cosas que ahora creo que perjudican mucho a la banca y dijo estar de acuerdo en que una TAE con un tipo nominal es un lío. Es más, escribió que la TAE que hace el Banco de España, que cuenta comisión, haga de otra manera que sea tipo. No mezcle, que nadie lo va a entender. Y entonces aquí le dijo esto. Es que la TAE origina una gran confusión. Y ahora estamos diciendo, años después, que todo el mundo sabía que firmaba, que todo el mundo entendía lo que era la medida de TAEs, cuando la propia banca dice que nadie entiende la TAE. Pero lo más importante, y aquí es la prueba fundamental, y por eso les doy el documento aquí, pero lo pueden sacar ustedes, es esto, en el recibo. O sea, la gente que hacía esta discusión hablaba del diferencial negativo en el recibo, es decir, en el préstamo, en la operación. No estaba hablando de unos estudios de las TAEs. Decía, el diferencial negativo se aplica en la operación. Y aquí tienen este documento. Y se lo pueden bajar. Está en la dirección de dejar este PowerPoint, se lo rebajan. Pueden decir en su próximo pleito IRPH, decir, a ver, no se inventen cosas. Estamos hablando de la operación o estamos hablando del recibo. Y, como dicen ustedes, para más apuntamiento, me gusta esta expresión que usan ustedes, yo como en el Colegio de Curas decimos para más INRI, porque para más crucifixión tenemos esto. Pues el Banco de España en el 2017, y esto es muy importante, antes de que la cuestión prejudicial, que fuera en el 2022, cuando se le pidieron explicaciones, fíjense lo que dijo. Dijo, en relación tal, las entidades fijan libremente sus precios. Y añade, pero, si usted trabaja con IRPH, tiene que aplicar un diferencial negativo. Y aquí es muy importante la gramática y la sintáctica, porque dice por otro lado. Por otro lado es que lo que usted me pregunta, no otra cosa, hay que considerar otra cuestión. O sea, por el otro lado, para mí, entiendo que jurídicamente ustedes les sacarán más partido, pero para mí dice, estamos hablando de lo mismo, del precio del contrato, no de unos estudios. Entonces usted es muy libre, pero ni se le ocurra usar IRPH como un tipo tal cual. Tiene que hacer un diferencial negativo. Después, si me da tiempo, explicaré por qué financieramente tiene que ser así. ¿Vale? Y aquí también tienen la famosa carta del Banco de España 2017. El Banco de España en 2017 tiene claro que hay libertad de precios, pero hay que hacer esto. Y esto no es lo mismo que decir, no, te rebajo el diferencial, porque esto lo altera todo. O sea, el proceso correcto tendría que ser IRPH, vale, diferencial negativo, comisión, tal, la fórmula que sale en la circular, entonces tu referencia es esta. Ahora, como tú tienes riesgo, te voy a subir o bajar. Esto necesita otra cosa, que no es la misma que decir, no, diferencial menor, pum, pum, y firmar. No, no es lo mismo. Da resultados colectivos, individuales, totalmente diferentes. El primero es que el cliente se mosquea. El primero, ¿cómo que esta diferencia tiene comisiones? Porque hubiese entendido que no debía firmar aquello. Bien. Y entonces, ahí tienen la prueba. Había bancos que sí lo hacían bien. Por ejemplo, 2006 es impecable. Dice yo, respetando la normativa, aplico un diferencial negativo, aquí está la fórmula, y este préstamo era IRPH menos no sé cuánto. Este otro también, te aplico un diferencial negativo y ahí está el resultado. Y este último era más vago, pero te daba resultado. Te decía, mira, yo te he hecho los cálculos y es un margen, al final lo pones, de 0,10, pero te lo aplico. O sea, este era más vago, no reproducía toda la circular, pero decía, cumplo con la circular. Entonces, ¿me están creyendo ustedes que esta banca regalaba el dinero o que seguía la normativa? ¿Ya estamos? Bien. O si quieren, hacemos preguntas después. El INE ya ha dicho que no. El INE ya ha dicho,
preguntado y me ha dicho que él no sabe nada de estas estadísticas, que se vayan al Banco de España a preguntar. Y el Banco de España, aquí está la respuesta, 24 horas tardó, se hizo la consulta, no sé si al 9 y el 10, el INE respondió que él no sabía nada de estos estudios, que nos vayamos al Banco de España. Y finalmente hay estos dos temas. Hago de anticipación 5 minutos, 2 minutos, vale. Esto se lo van a leer ustedes, que es bastante problema. Explica por qué el Banco de España sabía que había que quitar el diferencial. Lo pueden leer y lo mirarán. Y lo que es importante ahora es que entiendan esto, que esto ya sí es grave. Esta cláusula está en muchas hipotecas. ¿Qué dice? Se la voy a traducir. Dice, aunque usemos un tipo anual, porque la cláusula dice 5% anual, 6% anual, pero el pago sea mensual, esta cláusula, que está en muchas hipotecas, dice, no haremos ningún ajuste o conversión. Nadie sabe qué es esto. Usted está renunciando a que le paguen el interés correcto. Porque cuando tienes un tipo anual y haces pagos mensuales, se produce lo que se llama anticipación, es un tema complicadísimo, pero tú estás pagando de más. Entonces, fíjense qué curioso. Van a Internet, Perú, Banco de Santander, un préstamo leonino porque es un préstamo rápido, interés muy alto, pero digo, ¿estas fórmulas de dónde salen? No son las que tienen ustedes que dicen, se dividirá por 36.000, se dividirá por 365, si es 360 es la cláusula de 360. No son esto de se dividirá. Hacen una cosa muy rara. El Santander y el BBVA. Y yo digo, a ver, esta cosa muy rara, en España no la hacemos y le echo una tabla de las diferencias mensuales por un préstamo rápido, un hipotecario, un personal y tal. ¿Pero qué está pasando aquí? Pues está pasando que BBVA y Santander en Perú hacen las cosas bien, pero en España las hacen mal y les cobran de más. Todos los dos bancos. Y fíjense la fecha de esta resolución, año 93. El Banco de España dice que al aplicar la liquidación por semestres, como el tipo es anual, abajo dice un evidente perjuicio para el prestatario. Porque el Banco de España en el año 93 tenía muy buenos financieros que se preocupaban por nosotros. Decían, a ver, es un hecho conocido en matemáticas financieras que si tú haces un préstamo anual 5% y cobras 5%, aquí no hay problema. Pero si tú haces pagos mensuales, estás anticipando pagos. Y es lo que hacen ustedes con las letras de cambio. Aquí les explico, cuando el banco hace un pagaré, tengo un pagaré a un año, a 6 meses de 3.000 euros. El banco no te da 3.000 euros. Te da la cantidad que en 6 meses serán 3.000 euros. Te da 2.900 y pico. Esto es el descuento de letra. Y esto es la anticipación. O sea, el banco cuando te paga avanzado, te hace el descuento. Pero cuando te cobra la letra por avanzado, porque no ha pasado un año, aquel capital no ha reposado un año para producir el 5%, te hace el pago anticipado sin corrección que hacen en Perú. ¿Vale? Esta es la otra cláusula de renuncia. Ayer lo discutíamos. Hay contratos que ni siquiera tienen la cláusula de renuncia. Entonces, jurídicamente es diferente que el contrato no le informe de la circular o le haga renunciar sin saber a qué renuncia. Pero lo más... y esta es una resolución del Banco de España reciente donde dice, evidentemente, están cobrando de más porque no aplican la anticipación. Hay 4 resoluciones como esta que tenga constancia yo, porque las asesoré, hay 4 resoluciones y el Banco de España se lo está pensando. Ahora dice que no está seguro. Entonces yo creo que han visto las orejas al lobo, han dicho, uy, estamos en falso, cortate esto por lo sano. Esta es mi opinión personal. Pero el hecho es que hay 4 resoluciones que dicen se está cobrando de más. ¿Y qué es lo peor para los IRPHs? Que la orden de ciclo 24, repásenla, dice que la anticipación, esta reducción, es obligatoria en los IRPHs. Entonces, verán muchos contratos IRPH donde pone, en cumplimiento de la 594, introducimos esta fórmula de aquí, con variaciones, que es este descuento por anticipación. Se pueden creer que he visto, no sé, centenares, no sé cuántas, no sé si son 1.000 o 100 o centenares de hipotecas IRPH. Muchas tienen esta cláusula que dice el interés tiene que rebajarse y ninguna la aplica. Y el Banco de España nunca, que yo sepa, ha controlado que se aplique el cumplimiento de la 594. ¿Y a dónde nos lleva esto? A 2 cosas importantes para ustedes. Primera, que el hecho de no aplicar la 594 causa que los préstamos IRPH estén mal ejecutados, que la TAE esté mal calculada y, por tanto, la TAE final histórica esté mal. O sea, el IRPH está dilatado
desde su origen, contradiciendo la 5, o como mínimo desde la 594. Por tanto, como índice, el Ministerio lo sabe, no es válido. Pero es más, y termino. Un abogado inteligente dijo, me leo la 594. Dice que esta corrección es un hecho financiero. Y dice que, bueno, que lo da por bueno cuando la referencia sea una TAE. Pero este abogado dijo, ojo, el Euribor también es una TAE porque tiene un margen residual de comisiones, aunque sea interbancario, tiene un margen allí añadido de TAE. Y se planta y gana en la audiencia de Barcelona que le devuelva la anticipación. Y por desgracia no sé quién es, no puedo felicitarle porque no le conozco, me pasaron la sentencia y dije, hombre, esté abierto la brecha a que los jueces entiendan que hay una anticipación de pagos, que es un hecho matemático y que hay que respetar. Si entienden esto, ustedes se agarran sus préstamos y, ojo, la anticipación es poca en los hipotecarios, 1%, o sea, de 100.000 euros a lo mejor 1.000, pero los personales, que el interés era del 5, del 7 o del 12, allí es muy alta. Allí un coche de 30.000 pueden ser 5.000. Ojo con la anticipación. Por eso yo creo ahora que el Banco de España ha dicho, uy, hemos dado 4 resoluciones y ojo con lo que decimos. ¿Me siguen? Bien, ya está, lo dejamos aquí. Les dejaré el PowerPoint, hay mucho más dentro y sobre todo una petición para que quede constancia. Aquí están las propuestas. La 1 es que hay muchos métodos de cálculo. Porque hay los neumáticos, el motor, ya han visto, está la anticipación, o sea, está el Banco de España y hay otros. Está la cláusula de freno en sí, está que el tío pensaba que era un índice simple, un tipo simple y es una TAE. Hay todos esos métodos de cálculo que son impecables financieramente. Yo creo que alguien tiene que conseguir que estos métodos se hagan oficiales. Porque si no, esto es un caos. La palabra es esta. O sea, no podemos en el siglo XXI, inteligencia artificial, máquinas, medimiento, resumen, precisión, operaciones médicas a corazón así, con un catéter, todo esto no puede ignorarse en el siglo XXI y sigamos diciendo, uy, yo no sé, será abusivo, será no. Mire, todo se puede calcular. Sus móviles les mandan la foto de sus hijos que están en Argentina, que ha ido de viaje de estudios. En este mundo donde pasa esto, tienen que entender que todo es calculable. Por tanto, hay 4 métodos, nosotros hemos creado, no sé, 3 o 4 de ellos, que son impecables. Solo necesito que sean oficiales. Y bueno, se lo van a leer y ustedes mismos, que aprovechen. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, creo, la ponencia del señor Guillem. Deciros que nos va a facilitar este informe. Creo que habría muchas preguntas posiblemente que hacerle, pero por el tiempo que llevamos ya de retraso no va a ser posible. Sí que tanto los que estáis en la sala como los que estáis conectados, muchísimos que estáis por online, os propongo que nos facilitéis estas preguntas para que se las hagamos llegar al señor Guillem y nos las conteste y se las remita por mail, ¿de acuerdo? Sin solución de continuidad, muy rápidamente, seguimos con la